Estamos ya muy prontos a iniciar. Si me das el siguiente slide. Bueno, pues para la agenda del día de hoy vamos a ver muy rápido alguna presentación de quiénes somos. Después veremos un tema que son los últimos cambios fiscales que entrarán en vigor este año. No solo queda pendiente el tema de cancelación, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, sino otros dos. Importante, los nuevos servicios del SAT que debemos de utilizar como developers para este tema de la cancelación que entra en vigor 1 de septiembre. Y la carnita del evento viene con todo este tema de los casos de uso para poder entender este nuevo proceso de cancelación y obviamente poder matizar y tener consideraciones generales respecto al proceso actual y lo que viene. El día de hoy, nuestros ponentes que van a estar con nosotros son, ya lo mencionaba, José Luis Navarro, nuestro director general de Smarter Web. También nos acompañará Angélica Virgen, quien es especialista contable y fiscal. Y también, bueno, pues nuestra estrella principal del evento del día de hoy es Hermes Jiménez, que es nuestro CTO, nuestro director de desarrollo y de tecnología en Smarter Web. Olvidé presentarme, mi nombre es Virginia Koyama, yo estoy como responsable del área comercial en Smarter Web y bueno, junto a mí estará el ingeniero Richard Barusta, quien será el responsable de apoyarme con todas sus preguntas técnicas que puedan tener al respecto de este evento. Entonces, para no dar más largas, vamos a darle la palabra a José Luis. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Como lo mencionaba Virginia, mi nombre es José Luis Navarro, director de la empresa Smarter Web. Ya tengo el gusto de conocer a muchos de ustedes, a quienes ya conozco, buenas tardes, hola, y a quien no, pues espero que pronto formen parte de la familia Smarter Web. Rápidamente, ¿quiénes somos? Somos una empresa joven de TI que nos especializamos en temas de la factura electrónica. Iniciamos con el negocio desde el 2001 y fuimos como referencia uno de los primeros proveedores autorizados en el occidente de México, en aquella primera figura en 2008, que eran los PACFDs. Somos una empresa confiable, amigable y muy ágil. En cuanto a los productos y servicios que manejamos, tenemos dos productos. Uno de ellos es una página muy sencilla para facturar, muy básica. Y la otra, el principal producto que manejamos es el timbrado corporativo, que es el tema que nos atañe para el día de hoy. Algunos datos interesantes de nuestra empresa, algunas credenciales. Pues bueno, tenemos más de 17 años de experiencia en el rubro. Tenemos cobertura en todo el país y según las últimas cifras del SAT, tenemos más de 150,000 RFCs timbrando con nosotros. Y pues también somos el pack con mayor crecimiento gracias a ustedes. Ahora con la versión 3.3 hicimos un gran esfuerzo en optimizar la velocidad del timbrado. Y pues ahora tenemos aproximadamente entre 70 y 100 milisegundos por factura. Tenemos una alta disponibilidad y nuestro equipo de desarrolladores son gente muy talentosa que tienen bastantes certificaciones. Y bueno, el tema que nos atañe hoy es la cancelación 2018 de las facturas electrónicas, que como ya estamos acostumbrados, el SAT saca modificaciones fiscales, a veces sin pensar mucho en las consecuencias. Creo que es un proceso un poquito complicado, como el SAT lo conceptualizó, pero pues es nuestro trabajo hacer que sea muy fácil a través de estos webinars que vamos a estar impartiendo y a través de los desarrollos en los servicios que Hermes y el equipo estarán desarrollando. ¿Cómo estamos actualmente nosotros? Bueno, nosotros desde el día 1 del mes entregamos al SAT todas las evidencias y pues estamos esperando tanto que el SAT nos dé el visto bueno como que el SAT publique los servicios en productivo, porque a la fecha de hoy se puede seguir cancelando como se hace habitualmente, no los han publicado. Y para no dar más rodeos, empezamos con la carnita, con el tema. Paso el micrófono a mi compañera Angélica Virgen. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes este día. Esperemos que pues sea de su
bueno, que esta información que les vamos a impartir les ayude, sobre todo con todas estas dudas que ahorita tenemos en lo que es cancelación. Como bien lo mencionó José Luis, en Smarter Web estamos muy comprometidos para que pues estemos listos, ¿no? Al 1 de septiembre, que es cuando inicia este nuevo proceso de cancelación. Bueno, ¿qué nos espera de aquí a fin de año? Bueno, lo primero que nada, el 30 de junio venció la prórroga en lo que correspondía a lo que era registrar la clave de unidad de medida y la clave de producto o servicio. Tuvimos de enero a esa fecha, pues para hacer pruebas, pues para al momento de elaborar nuestras facturas, si teníamos algún error, pues no tenía ninguna repercusión. Sin embargo, a partir del 1 de julio, si ya no colocamos bien esta información, pues nos vamos a hacer acreedores de una infracción y bueno, también podemos caer en que pues nuestras facturas no sean deducibles como receptores nosotros de facturación, pues podemos poder hacer deducibles esos comprobantes. Y bueno, el siguiente cambio que tenemos, pues a partir del 1 de septiembre entra en vigor lo que es el REP, el recibo electrónico de pago. Asimismo, pues tenemos también, bueno, que se amplió el plazo de la entrada en vigor del nuevo método de cancelación. Bueno, esto será también a partir del 1 de septiembre. Y bueno, tenemos este nuevo método de cancelación. El fundamento legal lo podemos encontrar en la resolución miscelánea fiscal para el año 2018, en la regla 2.7138. Tenemos, bueno, dos escenarios. Uno, que es la aceptación del receptor para la cancelación del CFDI, y el siguiente escenario que está en la siguiente regla, 27139, cancelación del CFDI sin aceptación del receptor. Ahorita vamos a ver para cuál aplica y para cuál no. Ok, el primer escenario que tenemos es la aceptación del receptor para la cancelación del CFDI. Esto es cuando el emisor de un CFDI requiere cancelar, enviará al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través del buzón tributario. Enseguida, el receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del mismo medio, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes, contadas a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o la negación de la cancelación del CFDI. Aquí, pues, este receptor puede aceptarla o no, puede negárnosla, ¿no? Bueno, también el SAT va a considerar que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se realiza ninguna manifestación. Quiere decir que, por ejemplo, si el emisor envía esta solicitud, pero el receptor pues no revisa su buzón tributario, hace caso omiso de esta solicitud y transcurren estas 72 horas, entonces el CFDI se va a dar como cancelado. Bueno, para ejercer el derecho a la aceptación o negatividad de la cancelación del CFDI, se tendrá que contar con el buzón tributario. Hasta ahorita es el medio por el cual se va a realizar este método. Y bueno, tenemos un segundo escenario, que es la cancelación del CFDI sin aceptación del receptor. Bueno, los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos: que amparen ingresos por un monto de hasta 5,000 pesos, incluyendo impuestos, por concepto de nómina, por concepto de egresos, por concepto de traslados, por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes que están dentro del régimen del RIF, emitidos a través de la herramienta electrónica Mis Cuentas, en el aplicativo de Factura Fácil, que amparen retenciones e información de pagos, también los expedidos en operaciones realizadas con el público en general, de conformidad con la regla 27124, los emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 27126, y muy importante, cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a su expedición. Aquí no importa el monto de la factura. Angie pregunta si son horas hábiles.
Son horas naturales. Hay que considerar que son horas naturales para este proceso. Gracias. Bueno, es muy importante aquí hacer como una pausa para aclarar muy bien esto de las 72 horas, tanto para el emisor como para el receptor. Bueno, el emisor puede cancelar el CFDI sin aceptación del receptor cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a la expedición del CFDI. Bueno, aclarando también 72 horas naturales. Y bueno, en cuanto al receptor, el receptor cuenta con un plazo de 72 horas contadas a partir de la recepción de la solicitud de cancelación del CFDI por parte del emisor, ya sea para la aceptación o para la negación. Si no responde pasadas estas 72 horas, se dará por aceptada la cancelación. Y bueno, tenemos también dos excepciones a lo que es la cancelación. La primera es cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el complemento para recepción de pago, que acredite que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. Las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de CFDI de egreso por devoluciones, descuentos o bonificaciones. Pongamos un ejemplo. El 1 de junio se emitió un CFDI de ingresos por una cantidad, no sé, de 5,000 pesos. Y bueno, el 15 de junio nos realizan el pago. Bueno, primero que nada, el CFDI de ingresos fue con el PPD, con pagado parcialidades o diferidos. Posteriormente, el 15 de junio nos realizan el pago de esta venta, ¿no? Entonces, pues nosotros procedemos a expedir nuestro REP. Pero resulta que, pues no sé, al final del mes, al momento que pues nosotros le mandamos la información a nuestro contador, el contador pues, no sé, se da cuenta que algo está mal en el CFDI de ingreso y pues nos pide que hagamos un CFDI de ingresos, ya que nosotros no podemos cancelar el CFDI de ingresos porque ya cuenta con un REP. Aquí en este caso no podemos cancelarlo, lo que podemos hacer es anular ese saldo con un CFDI de ingresos. Ese es el primer escenario. Y bueno, la segunda excepción es, bueno, por lo que respecta a la emisión del CFDI con complemento para recepción de pago, cuando en el comprobante existan errores, este podrá cancelarse siempre y cuando se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realice a más tardar el último día del ejercicio en el que fue emitido el CFDI. En este caso, los REP sí pueden ser cancelados, pero como aquí no lo marca, siempre y cuando se sustituya y se relacione el CFDI, el cual está amparando este REP. En este caso, se le tiene que relacionar el CFDI de ingresos. Estas son las dos excepciones por las cuales, o sea, no podemos hacer la cancelación. Ok, al parecer tenemos aquí unas preguntas. Vamos a detenernos un poquito antes de continuar. Angie, por favor, ¿puedes volver al slide donde viene este tema de las 72 horas? Hay algunas preguntas alrededor de este tema que me gustaría decirte. Dame un segundo. Pregunta Arnulfo José Suárez, si las 72 horas son a partir de la emisión o del timbrado. Creo que vale la pena nuevamente volver a aclarar que son como dos lapsos de 72 horas, ¿no? Que se explican en este slide. ¿Nos quieres aclarar para responder, Arnulfo, por favor? Ok, sí, Vicky. En este caso son 72 horas a partir de la emisión del CFDI. Y bueno, vamos nuevamente a repasar esta parte. El emisor va a contar con 72 horas para poder cancelar el CFDI sin aceptación del receptor, sin ningún problema. O sea, al momento de que emita su factura, si no han pasado esas 72 horas, puede hacer la cancelación sin ningún problema. Gabriel Sánchez, y aquí le voy a pedir apoyo a Hermes y también acompañándome con Angie, dice Gabriel,
que sería bueno checar el plazo de esas 72 horas. Gabriel comenta que él había sabido por parte del SAT que eran 3 días hábiles, no 72 horas. Sin embargo, aquí haremos alusión al tema de, pues, de la regla, ¿no?, que estás mencionando. ¿Quieres comentar algo al respecto? ¿Quieren comentar algo? Pues realmente está en la regla que acaba de leer Angie, dice son 72 horas, que sí realmente son 3 días posterior a la emisión de la factura, y para que el receptor acepte la cancelación, pues son otras 72 horas a partir de que se solicite la cancelación. Esto, pues, como normalmente se ha manejado, es la fecha de emisión de la factura. Lo menciona Angie en el slide de las reglas, pero lo volvemos a validar. Pregunta, ¿la autorización de la cancelación deberá de formar parte del XML? Si gustan, para no adelantarnos un poco a esas preguntas, lo vamos a ver más adelante con los servicios que ofrece el SAT, pero la autorización de la cancelación es un servicio nuevo que ofrece el SAT. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante. Nada más, no sé si nos pudieran permitir continuar. Así es, como Hermes menciona, vamos a exponer algunos casos de uso y demás, donde se van a aclarar algunas preguntas que incluso nos están haciendo por el tema del recibo electrónico de pagos y demás. En lo que Hermes, nuestro siguiente ponente, se incorpora, voy a leer las preguntas solo para asegurarnos que en esta exposición estén cubiertas paso a paso respecto a las dudas que van quedando, ¿no? Eduardo Camacho nos dice, si ya tengo una implementación de la cancelación de Smarter Web en producción, tendré que hacer modificaciones en el código fuente. Si la cancelación de un recibo de pago también requiere aceptación del receptor. La cancelación, dígase recibo de pago, etcétera, como ya lo mencionó Angie, tiene una excepción por ahí de que un recibo de pago puede ser cancelado, pero tiene que ser sustituido por otro, y sí se tiene que seguir el mismo flujo de cancelación que ya existe actualmente. Lo voy a explicar ahorita más adelante para que les quede un poco más claro cuáles son los servicios, cómo se va a implementar y algunos casos de uso. Enrique Martínez hace una pregunta y se puede hacer con cualquier método de pago. Me imagino que hace referencia al comprobante y el método de pago que se establece, ¿no? Sí, hasta ahorita no hay una regla que indique que el documento tiene que tener ciertas características, a excepción de las que ya mencionamos. Todo lo demás se asume que puede ser cualquier documento objeto de cancelación. Okay. Un segundo. Héctor López, si nos puedes hacer la pregunta nuevamente, aquí vamos a estar. Nada más muy rápido, dice, por favor, así como repasamos aclarando el tema de las 72 horas, sí, en tus palabras, Hermes, nos puedes decir esas dos excepciones que hay, que explicaba Angélica, como en Express, para que terminen de quedar claras. Es el slide anterior. Que es en qué casos, No, bueno, las excepciones son estas. Todos los CFDIs que no requieran aceptación del receptor son estas que estábamos viendo en el slide, que sean por ingresos menores a 5,000 pesos. Si tu factura es mayor a 5,000 pesos, pues ya podría entrar en el nuevo esquema de cancelación a partir del 1 de septiembre. Entonces, es muy importante que revisemos lo que no entre dentro de esto puede entrar en el otro esquema de cancelación. Esa es la regla, ¿no? Así nos lo dicta. Si no cumple nada, tu documento no cumple con estas reglas, se sale de estas reglas, pues sí puede ser objeto de cancelación al nuevo proceso de cancelación, ¿no? Ahí estas son las excepciones. Nosotros mencionamos dos más, que son estas, que no lo menciona el SAT, pero las quisimos poner para que las tengan en cuenta,
porque casi nadie ha hecho referencia a esto, pues, porque el complemento de pago pues todavía no es obligatorio, pero el SAT ya dice en una de sus reglas referente al complemento de pago que cuando ya se cuenta un CFDI que incorpora el complemento de recepción de pagos, no sabemos si el SAT lo va a validar o no, pero por eso quisimos poner estas excepciones para que las tengan en cuenta. El CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. Aún no sabemos si el SAT va a agregar un nuevo estatus a la factura o algo que nos permita ver esto que está dictando en esta regla, ¿no? Pero lo pusimos para que lo tengan en cuenta. Por lo que respecta al CFDI con complemento de recepción de pagos, cuando el comprobante existan errores, este podrá cancelarse siempre y cuando apliquen las reglas que ya mencionamos, que se sustituya por otro con los datos correctos y que se realiza más tardar el último día del ejercicio que fue emitido, ¿no? O sea, es como si fueran reglas adicionales a lo que ya mencionó la regla del nuevo proceso de cancelación. Entonces, no sé si pudiéramos continuar con el... Adelante. Bueno, sobre los nuevos servicios para la cancelación, me gustaría explicarles algo que puede causar un poco de confusión, pero es algo que nos sirve como base para entender este nuevo proceso de cancelación, ¿no? Tenemos cuando tú consultas una factura, la puedes ver con dos estatus. Actualmente ante el SAT tú la puedes ver como vigente y como cancelada. Ahora el SAT, con el nuevo servicio que nos va a ofrecer, nosotros podemos detectar si una factura tiene un estatus de cancelable o en qué estatus de cancelación se encuentra. Lo explico de manera más detallada. Por ejemplo, podemos tener una factura con estatus vigente que sea no cancelable. Ahorita lo vamos a explicar con algunos escenarios, pero una factura que es no cancelable puede ser que tenga un documento relacionado. Esa factura puede ser cancelable con aceptación y puede estar en proceso de cancelación. Es decir, una factura puede estar vigente, cancelable con aceptación y se puede encontrar en proceso de cancelación. Más adelante les voy a explicar cómo vamos a ver esos estados, pero sí quiero que le hagan énfasis en estos estatus que puede tener una factura, ¿no? Adicional, el SAT actualmente solo te dice si la factura está vigente o cancelada. Adicional, con este nuevo proceso de cancelación, nos va a poder determinar si la factura es cancelable sin aceptación o es cancelable con aceptación o no es cancelable. Incluso nos va a decir en qué estatus de cancelación se encuentra. Puede estar sin estatus, puede estar en proceso, puede estar cancelado sin aceptación, puede estar cancelado con aceptación o puede estar cancelado con plazo vencido. Voy a dar un momento nada más para que visualicen esta tablita un poco más. Me gustaría que la comprendieran un poco porque esta es la base para todo lo demás que voy a explicar. El SAT nos ofrece 4 servicios que son los que voy a explicar en este webinar. Uno de ellos ya existía, solo sufre modificaciones y 3 más son de carácter nuevo. En esta tablita voy a explicar uno a uno cuáles son esos servicios. El primero de ellos es la consulta de CFDI. Este servicio ya existía, es un servicio de carácter público, no requiere autenticación por parte del PAC. Lo pueden consumir cualquier persona, cualquier cliente. Y este servicio, la estructura del servicio, pues algunos ya las conocen, para los que no la conozcan, pues nos pide el RFC emisor, el RFC receptor, el total de la factura y el UUID de la factura. ¿Qué respuesta nos va a dar? Actualmente en los servicios del SAT, el que está publicado actualmente en productivo, nos regresa un estado y un código de estatus. Con esto nosotros podemos saber si la factura está vigente o está cancelada. Adicional a esto, el SAT en el nuevo servicio que va a publicar, todavía no está en productivo esto, es cancelable, nos va a regresar 2 atributos más y nos va a indicar si es cancelable la factura y qué estatus de cancelación tiene. ¿Quién lo puede utilizar? Pues tanto el emisor como el receptor. Este servicio ya existía, sí, ya existía, solamente se agregan 2 atributos a su respuesta. Son las modificaciones que sufre.
El siguiente servicio que voy a explicar es el de aceptación o rechazo de solicitudes pendientes de cancelación. Este servicio, como lo dice, sirve para que funja la acción del buzón tributario, para que el usuario no se tenga que loguear al SAT y revisar su buzón tributario todos los días para saber si hay solicitudes pendientes de aceptación o rechazo. Pues nos ofrece el SAT un servicio para los PACs que sí requiere una autenticación por parte del PAC, no es público, que nos puede dar esa información de si hay solicitudes pendientes de aceptación o rechazo, ¿no? La estructura de este servicio es lo que requerimos para consumirlo, requerimos una firma del receptor, es decir, tenemos que utilizar los CCDs del receptor para poder consultar esas peticiones de aceptación o rechazo. Necesitamos el UID, perdón, ese servicio es el de aceptación o rechazo, requerimos el UID de pendiente de aceptación o rechazo, el tipo de acción que vamos a realizar, si vamos a aceptar o rechazar la solicitud de cancelación. Y la respuesta que nos va a regresar, pues es un código de estatus de respuesta general que nos va a indicar si la petición se realizó correctamente, nos va a regresar el RFC del receptor, nos va a regresar la fecha y nos va a regresar el listado de UIDs con su estatus y su folio de que efectivamente se procesó correctamente la petición de aceptación o rechazo. ¿Quién lo va a utilizar ese servicio? Pues es el receptor. No es un servicio que exista actualmente, es un nuevo servicio. Actualmente no hay ningún servicio de estos que estoy mencionando. El otro servicio que nos ofrece el SAT es el de consulta de solicitudes pendientes de cancelación. Este servicio también requiere autenticación. El RFC receptor es el dato que necesitamos para consumir el servicio. Nos regresa un código de estatus de respuesta general y un listado de los UIDs pendientes de aceptación o rechazo. ¿Quién lo utiliza? El receptor para consultar aquellas solicitudes que tiene pendientes de aceptación o rechazo. No es un servicio que exista actualmente, es un servicio de carácter nuevo. Y por último tenemos el CFDI, la consulta de CFDIs relacionados. También requiere autenticación por parte del PAC, requiere la firma del emisor, el UID a consultar y la respuesta que nos va a regresar es el UID que consultamos, los UIDs relacionados padre y los UIDs relacionados hijos que tiene la factura que consultamos. ¿Quién lo utiliza? Pues es el emisor. No existía, es un servicio nuevo. Por ahí creo que tienen una pregunta, creo que voy a dar un poco de espacio para responderla. Sí, es Juan Manuel Calderón pregunta, y creo que es en relación al servicio número 1, que es de consulta CFDI, si este servicio va a ser modificado o ya fue modificado. Es decir, quiere ver si ahorita lo checa y verifica respuestas, si ya está con los nuevos parámetros. Consulta CFDI. A lo último que verificamos, no. El SAT no nos ha dado con notificación alguna de que este servicio ya esté respondiendo con los nuevos estatus. El SAT solamente a nosotros nos provee un ambiente de certificación, le llaman, que es exclusivo para nosotros poder certificarnos en estos nuevos servicios de cancelación. Por lo que yo me atrevería a decir que todavía no está disponible estos dos atributos en el servicio que existe actualmente en Productivo. Arnulfo José, pregunta que si habrá un servicio para poder obtener los XML en el SAT del RFC emisor. No existe por el momento ese servicio. Solamente nos van a regresar información muy sencilla sobre los UIDs que están pendientes o de aceptación o rechazo. Ok, Rubén Rubalcaba, ¿estos servicios que nos presenta se podrán consumir mediante web service o tendrán que accederse por el usuario mediante la página? Estos servicios que presentamos ahorita son los servicios que el SAT ofrece al PAC para facilitar precisamente a los usuarios que no puedan estar consultando su
buzón tributario. Es como una extensión de ese buzón. Nosotros los vamos a proveer como servicios para los clientes. Así es, aún no están disponibles. Aún no están disponibles porque ni siquiera hay ambiente de pruebas específico para realizar esas pruebas con los clientes. ¿En algún tiempo aproximado? No tenemos tiempo aproximado. Estamos como ya lo comentó nuestro director, nosotros los primeros de este mes entregamos las evidencias de cancelación. Sin embargo, sabemos que hay packs que todavía están en proceso de autorización y nosotros no hemos recibido una respuesta, por lo que no tenemos fechas aún. Digo, hay varios comentarios aquí. José Ángel dice, bueno, pues que el SAT anunció que se ampliaba este plazo para el 1 de septiembre. Sin embargo, aún con esta ampliación del plazo, pues la sensación es que nos queda como muy poco tiempo a todos para estar preparados, ¿no? Nosotros estamos muy conscientes de esto, inclusive días antes de que se anunciara esa prórroga o esa ampliación, a nosotros apenas nos estaban brindando esa información detallada para poder empezar a trabajar en el tema, ¿no? Pero como marca, bueno, pues ustedes tendrán la certidumbre de que los apoyaremos con esto, considerando que se debe de iniciar 1 de septiembre. Recordarles que esta es la primera parte de este tema. Ahorita es muy importante entender qué servicios vienen, entender los casos de uso, qué es lo que cambia, qué es lo que se queda. Y yo preveo en un lapso de 2 a 3 semanas estar haciendo un segundo webinar de seguimiento a este tema para poderles darles adelantos de visión con respecto a todas estas dudas que tienen. Continuamos, Hermes. Bueno, ahora pasemos a los casos de uso para entender dónde y cómo vamos a utilizar estos servicios que acabamos de explicar. Vamos a mostrar 4 casos de usos. Uno de ellos es la cancelación directa dentro de las 72 horas a partir de la fecha de emisión. La cancelación por plazo vencido después de las 72 horas sin respuesta del receptor. La cancelación por aceptación y la cancelación con un documento relacionado. Bueno, la cancelación directa, esta es de las más sencillas. Aquí no interviene para nada el receptor. En nuestro caso, pues primero creamos un CFDI y lo mandamos timbrar con el PAC. Consumimos el servicio de consulta que nos ofrece el SAT para validar el estatus de la factura dentro de las 72 horas a partir de la fecha de emisión. Este servicio pues nos va a responder, ¿sabes qué? Tu factura tiene un estatus vigente y es cancelable sin aceptación. Nosotros procedemos a solicitar la cancelación a través del servicio que ya conocemos actualmente, dentro de las 72 horas a partir de la fecha de emisión de la factura. Después volvemos a consumir el servicio una vez solicitada la cancelación, y el servicio de estatus del SAT, de consulta de CFDIs del SAT, pues nos va a regresar que tiene un estatus de cancelado y que su estatus de cancelación fue cancelado sin aceptación. Ese es uno de los casos más sencillos. Funcionaría como prácticamente funciona como actualmente está la cancelación. No tendríamos que hacer ningún cambio en este escenario a nuestros servicios. La cancelación por plazo vencido. Este difiere un poco del anterior, pero lo explicamos. Tenemos que crear un CFDI mayor a 5,000 pesos para caer en la regla de aquellas facturas que requieren aceptación. Timbramos el CFDI con un PAC, consumimos el servicio de consulta para validar su estatus. Posterior a las 72 horas, aquí cambia, ya no vamos a consultar el estatus de la factura dentro de las 72 horas posterior a la emisión, sino vamos a consultarla posterior a las 72 horas. El servicio del SAT nos va a regresar que esta factura está vigente y que es cancelable con aceptación. Aquí hay, debe decir cancelable con aceptación, hay un error en la lámina, pero debe decir que es cancelable con aceptación. Después solicitamos la cancelación, consumimos el servicio de consulta para validar el estatus posterior a la cancelación
y ese nos va a regresar que esta factura se encuentra vigente y que está en proceso. ¿Se acuerdan de la tablita que les mencioné al principio? Pues aquí ya estamos jugando con esas reglas, que la factura está vigente, pero su estatus de cancelación está en proceso. Quiere decir que el receptor todavía no acepta o rechaza la solicitud de cancelación. Nos dice que es cancelable con aceptación. Esperamos las 72 horas posteriores a la solicitud de cancelación y volvemos a consultar el estatus de esa factura. En esta respuesta ya el servicio de consulta de estatus nos dice que la factura está cancelada, que su estatus de cancelación fue por plazo vencido y obviamente pues será cancelable con aceptación, ¿no? Entonces aquí no intervino el receptor, simplemente esperamos las 72 horas posterior a la solicitud de cancelación. Tenemos una pregunta, Hermes. Eric Barriga nos dice, ¿qué pasa si el servicio del PAC se cae y no tenemos respuesta para la fecha de vencimiento de las 72 horas? Creo que el servicio del PAC no es tanto aquí lo importante, porque nosotros como lo es ahorita, el servicio de cancelación funciona con solamente nuestra autenticación. Prácticamente nosotros no hacemos nada. Aquí pues sí, seguiríamos dependiendo del SAT si su servicio está funcionando o no. Siguen llegando muchas preguntas respecto a una fecha aproximada de cuándo habrá un ambiente de pruebas, qué tipos de servicios tendremos, si tendrán un costo. Como les compartí hace un momento y nuevamente ahorita es una primera parte para compartirles qué son esos cambios que vienen. Nosotros ya a partir de la próxima semana estaremos desglosando de manera interna la visión que tendremos para que esto resulte lo más fácil para ustedes en términos de integración. Y yo preveo que a más tardar 2 semanas, 3 semanas, tienen la segunda parte de este evento, donde presentaremos una visión de cómo les facilitaremos su trabajo. Respecto al tema de costos, también es un tema que estamos evaluando en función de el grado del servicio, de la facilidad que les daremos, de tal forma que esto siga resultando como son nuestros precios, competitivos y convenientes para ustedes en función de costo-beneficio. Entonces, tengan la certeza de que tendrán ese respaldo de marca. Adelante, Hermes. Ahora veremos el otro caso, que es ahora sí donde entra el nuevo proceso de cancelación, que es cancelación con aceptación. Primero, pues creamos un CFDI con un monto mayor a 5,000 para entrar dentro de la regla. Timbramos este CFDI con un PAC. Consumimos el servicio de consulta para validar el estatus 72 horas posterior a la fecha de emisión. El SAT nos responderá en su servicio que la factura está vigente y que es cancelable con aceptación, porque ya pasaron 72 horas. Solicitamos, el emisor solicita la cancelación de esa factura. Después volvemos a consultar el servicio para validar que efectivamente pues ese estatus de cancelación está en proceso de cancelación. El receptor, ahora sí, aquí es donde entra en juego, consume el servicio de solicitudes pendientes de aceptación o rechazo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a consultar si hay solicitudes pendientes para nosotros aceptar o rechazar la solicitud de cancelación. El servicio nos regresa un estatus de respuesta general, que es en este caso es el 1100, quiere decir que sí se generó la respuesta correcta, sí se hizo la solicitud de manera correcta, y nos va a regresar un listado de UIDs pendientes de aceptación o rechazo. El UID que pongo ahí es un ejemplo nada más para ejemplificar. Después el receptor, ya sea el receptor o el emisor, consumen el servicio, perdón, el receptor consume el servicio de aceptación o rechazo de solicitudes pendientes. Quiere decir, yo primero consulté si tenía solicitudes pendientes de aceptación o rechazo. Posteriormente, una vez que encuentro una solicitud, prosigo a cancelar esa factura. Digo, a aceptar o rechazar la cancelación de esa factura.
el receptor no proporciona el UID que quiere aceptar o rechazar y proporciona la acción que quiera realizar. En este caso es una aceptación, está aceptando que esa factura se cancele y posteriormente consultamos nuevamente el estatus de esa factura y la factura tendría que decir cancelada con aceptación y cancelable con aceptación. Es decir, su estatus fue cancelado. El estatus de la cancelación quiere decir que fue cancelado con la aceptación del receptor. Este es uno de los un poco más complicados, cuando requerimos cancelar un documento que tiene un documento que está relacionado a otro documento. De hecho, de este caso llegaron muchas preguntas, Hermes. Entonces, si te puedes ir así como detalladamente y demás. Okay. Y si después de explicarlo se mantienen las preguntas, pues por favor que nos las vuelvan a enviar. Muy bien. De todos modos, yo creo que nos pueden mandar sus preguntas también. Al rato lo comentamos a través de qué medios, pero estaremos contestando preguntas posterior a este webinar. La cancelación de un documento relacionado. Aquí voy a ejemplificarlo con dos facturas. Una la voy a nombrar como hijo y la otra la voy a nombrar como factura padre. Primero creamos un CFDI al que nombraré como hijo, mayor a 5,000 pesos, con un monto mayor a 5,000 pesos. Mandamos timbrar esta factura, ya tenemos el timbre. Después, posterior a esto, consumimos el servicio de consulta del SAT para validar el estatus de esta factura 72 horas, posterior a las 72 horas de la fecha de emisión. Esta factura nos va a indicar que es una factura vigente y que es cancelable con aceptación. Es decir, hasta este momento nosotros tenemos una factura hija que está vigente y que es cancelable con aceptación. Después de que validamos de que la factura está vigente y que es cancelable con aceptación, procedemos a generar otro CFDI al que nombraré como padre. Esta factura la creamos por mayor a 5,000 pesos con un CFDI relacionado, es decir, en el nodo de CFDI relacionados le vamos a agregar el UID de la factura hijo que acabamos de crear. Le ponemos un tipo de relación 01, que es una de las más comunes. Consumimos la mandamos timbrar la factura, validamos que esté en el SAT, consumimos el servicio de consulta para validar el estatus del documento con el UID del CFDI relacionado hijo, es decir, el servicio de consulta le proporcionamos el UID del hijo para validar nuevamente el estatus, a ver en qué estado se encuentra. Ahora nos va a decir que el estatus es vigente, sigue vigente la factura, pero que ya no es cancelable. Esto porque nosotros acabamos de crear una factura que relaciona a esa factura. Por eso el CFDI relacionado hijo ya no es cancelable. Posteriormente a eso, consumimos el servicio de consulta para validar el estatus del documento padre dentro de las 72 horas a partir de la fecha de emisión. Esto quiere decir que vamos a realizar una cancelación sin aceptación. El servicio de consulta del SAT nos devuelve que está vigente la factura y que es cancelable sin aceptación. Estamos hablando del documento padre. Posterior a eso, solicitamos la cancelación del documento padre. Consumimos el servicio de consulta para validar el estatus del documento padre posterior a la cancelación. Nos va a decir que está cancelado y que fue cancelado sin aceptación. Posterior a eso, consumimos el servicio de consulta para validar el estatus del documento hijo, una vez que hayamos realizado la cancelación del documento padre. Esta factura cambió de estatus. Ahora el SAT nos responde que la factura sigue vigente, pero que ya es cancelable con aceptación. Solicitamos la cancelación del CFDI hijo, el receptor consume el servicio de aceptación o rechazo para aceptar la cancelación. Volvemos a consultar el servicio de consulta para validar el estatus del documento hijo y ya nos va a regresar que la factura está cancelada, que fue cancelada con aceptación este documento.
Este escenario es solo uno, puedes tener, el documento padre puede estar relacionado a otro documento abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde se complica un poco la cancelación de estos documentos, pero para eso el SAT nos ofrece un servicio que es para consultar los documentos relacionados a una factura. Si algún día queremos cancelar una factura con estatus no cancelable, pues tendríamos que recurrir al servicio de consulta de documentos relacionados para saber cuáles son los documentos que primero tenemos que cancelar para posteriormente cancelar la factura que realmente queremos cancelar. Tenemos varias preguntas. El 01 es una nota de crédito referenciado dentro del documento padre o al revés. Creamos un documento CFDI padre, es decir, una factura, y en su nodo CFDI relacionados te pide dos datos para tú referenciar un documento, es decir, el UID que vas a referenciar y el tipo de relación que tienes con esa factura. Eric Becerra dice, ¿no se deben cancelar los CFDI hijos antes de cancelar los CFDI padre? En este caso, como lo manejó el SAT en sus escenarios de cancelación, el hijo, bueno, a lo mejor ahí hay un concepto diferente a como lo conocen, pero en este caso el hijo es el CFDI relacionado de la factura padre, es decir, la factura que tiene el documento relacionado la vamos a tomar como si fuera el padre. Puedes cambiar el concepto a padre e hijo, pero el documento que tiene la relación, es decir, que tiene el nodo de CFDI relacionados, es el que se tiene que cancelar primero para después cancelar la factura que no tiene el nodo CFDI relacionados. Gracias, Hermes. Arnulfo Suárez pregunta, en los servicios, ¿habrá uno donde se pueda obtener el XML de la factura pendiente de cancelar, sobre todo cuando se reciben de otros PAC, o yo como receptor solo tendré el UID como información de los servicios que se están presentando? Solo se tendrá el UID de acuerdo a estos servicios que ofrece el SAT. Digo, hay preguntas que valdrá la pena, por ejemplo, José Tocowa, si me vuelves a decir si ya queda claro. José, perdón, ¿cuál será el procedimiento correcto para cancelar un comprobante de recepción de pago? El procedimiento correcto para cancelar un documento de recepción de pago, como ya lo mencionamos, hay excepciones. En teoría, el SAT dicta que no se puede, que sí se puede cancelar, pero siempre y cuando lo sustituyas por otro con la información correcta. Sé que muchas preguntas son de complemento, pero bueno, las voy a leer como para parafrasear y si se nos fue detalle, porque sobre todo el último caso es complejo, ¿no? Del CFDI del complemento de pago cancelado, del cual se debe hacer un nuevo CFDI de complemento de pago. Este nuevo CFDI de complemento debe llevar referenciado el UID de la factura cobrada o el UID del CFDI del complemento cancelado. Creo que aquí lo que mencionas es cuando quieres sustituir un documento, un CFDI de pago. Sí debe de llevar el UID del documento que estás queriendo sustituir. Esto lo llamamos en la cancelación de un documento de pago, pues tienes que relacionar el documento que estás sustituyendo y de esta manera pues ya tendrías que revisar las reglas para ver si aplica con el nuevo proceso de cancelación, si ya pasaron las 72 horas, te tendrías que cancelarlo con aceptación, etcétera, etcétera. Gabriel Sánchez pregunta si van a validar el monto con la moneda, es decir, si el comprobante está en dólares, lo convertirán a pesos para validar que sean los 5,000.
Realmente no tenemos una respuesta correcta a esa pregunta. Sin embargo, lo único que sabemos es lo que viene en la regla. No lo vamos a investigar y les contestamos a través de un comunicado. Sé lo engorroso que todo esto es, ¿no? Dice Jonathan Salazar como comentario, si él como receptor me avisa el SAT que sí, que existen ciertas cancelaciones, o tendrá que entrar todos los días a su buzón tributario. ¿Qué opinas? Pues es aquí donde entra la imaginación de los desarrolladores con los servicios que vamos a poder acceder nosotros como proveedor. Se pueden crear herramientas para que el usuario, el receptor, no tenga que estar entrando diario a su buzón tributario, sino que podemos consultar sin entrar a la página del SAT, al buzón tributario, podemos consultar estos documentos que están pendientes de cancelación o estos documentos pues que han sido cancelados, pero pues ahí es donde tendremos que definir cómo serían los servicios, ¿no? Para facilitar esto. Y del lado del SAT, ya hay una petición que hicimos los PACs para que el mismo SAT envíe al menos un correo electrónico cuando se dé este caso, cuando se dé una factura que nos quieran cancelar. Sin embargo, pues estamos a la expectativa de lo que el SAT define en su momento, ¿no? Miguel Ángel Valdovinos pregunta, pero a la vez la pregunta se puede tomar como una recomendación para nosotros, ahora que dices que tenemos que echar a volar la imaginación como desarrolladores. Dice, ¿el servicio Smarter Web validará esa relación CFDI recibo electrónico de pago para evitar la cancelación de un CFDI ya pagado? ¿O es algo que tendrá que hacer el desarrollador para que esté utilizando el servicio? Aún no hemos definido los servicios que vamos a ofrecer para facilitar esto a nuestros clientes, ya que pues es muy nuevo todo esto. Lo quisimos hacer para que estuvieran enterados de lo que nosotros vimos hace unos días, porque apenas la semana pasada pues terminamos nosotros todo este proceso de implementación y de certificación con el SAT. Entonces, no tenemos aún definido exactamente cómo serían, pero vamos a tomarlo como recomendación para tenerlo en cuenta. Hay muchas preguntas de cómo se van a enterar ellos si ya tenemos más información, cuál va a ser nuestra visión definitiva respecto a los servicios que les vamos a proveer. Les quiero compartir que con su inscripción a este evento yo ya los tengo en un mailing list para estarlos notificando de todo lo que esté sucediendo, dados los tiempos con respecto a este método de cancelación. Y adicionalmente aquí en la presentación les quiero compartir nuestras redes sociales. Me voy a brincar un poquito esas consideraciones. Ahorita regresamos, Hermes, pero me están preguntando mucho. Dame otro slide más, por favor. Uno más. Ahí mero. Uno antes. Estas son nuestras redes sociales, primordialmente a través de nuestro perfil de Facebook y LinkedIn. Si en un momento dado no contáramos con sus correos o no los vieran, procuramos estar publicando todo este tipo de notificaciones para que estén al pendiente. Por favor, síganos, agréganos. Adicionalmente, tenemos una página que muchos de ustedes ya conocen, que es nuestro centro de integración, que es aquí van a ver cuál es la ruta para entrar, es developers.sw.com.mx. Este es el lugar al que ustedes van a poder acceder, donde vamos a subir toda esta información, librerías, servicios y demás, y en donde además de esto tenemos disponible todos los recursos que ustedes necesitan para hacer sus integraciones, ¿no? Quienes son nuestros clientes lo conocen y bueno, los nuevos que están el día de hoy acompañándonos para que puedan tomar nota de este sitio que es nuestro centro de integración. Nos regresamos a tus slides, Hermes. ¿Quieres cerrar con notas finales, por favor? Sí, una nota final que me gustaría, bueno, que es algo que nosotros también nos preguntamos con este proceso, es el acuse actual de cancelación, al parecer no fue modificado, va a seguir regresando el mismo acuse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando entre el nuevo esquema de cancelación, pues actualmente nosotros validábamos la cancelación de una factura con el estatus del folio 201,
Para nosotros esto era que el UID era cancelado exitosamente. Con el nuevo esquema de cancelación, pues nos va a seguir regresando el estatus 201, pero eso no garantiza que la factura haya sido cancelada de manera exitosa, sino que con el nuevo proceso, este acuse no garantiza la aceptación por parte del receptor para la correcta cancelación del documento, ¿no? Quiere decir que puede estar la factura en proceso de cancelación, a lo mejor el receptor la rechazó y ese acuse, pues para nosotros no indica que se canceló correctamente, ¿no? Y como lo comentábamos hace un momento, pues también no sabemos si existirá alguna notificación una vez que el receptor acepta o rechaza la cancelación. Estamos, los PACs, como ya lo comentó José Luis, pues estamos a la espera de que el SAT diga si va a haber por lo menos un correo electrónico que se notifique de estos movimientos que se realicen con estos nuevos servicios. Muchas gracias, Hermes. Nuevamente, recapitulando, estamos en proceso de definición de cómo facilitaremos su trabajo con nuestros servicios web. Tendrán noticias sobre nosotros con una segunda parte de este seminario. Esta es la primera parte que expuso procesos, casos, teoría, fundamento legal, cuáles son los servicios a los que tenemos que acceder y que podamos tomar en cuenta en nuestros planes de trabajo, que debemos de reservar tiempo en agosto para estar listos. Entonces, estar al pendiente de eso. Por favor, estén atentos en nuestras redes sociales. Con su inscripción, yo ya tengo su correo, los voy a agregar a un mailing list donde estamos notificando a los que son nuestros clientes y prospectos cómo poder acceder de esto. Y bueno, si me das un slide más, Hermes, como para nuevamente enfatizar, recordarles que toda la información técnica estará siempre disponible en nuestro centro de integración, que es developers.sw.com.mx. Aquí iremos subiendo. Ahorita hay cierta información de cancelación, pero es del proceso actual. Eso es bien importante. Todavía no existe la documentación del proceso de cancelación 2018, porque vamos al ritmo del SAT, quien nos compartió esto. Estamos en un proceso de revisión como PAC y estamos trabajando fines de semana, día y noche, para que ustedes puedan tener esa certeza, ¿no? Y esa respuesta. Por otra parte, en el siguiente slide, si hay algunos de los que no son aún nuestros contactos, necesitan una sesión 1 a 1 con nuestros ingenieros de software, nuestros especialistas, para poder hacer una integración, los invito a que se registren a nuestra landing page, que es timbrado-medio cfdi.sw.com.mx. Si ustedes aquí se registran y demás nos dejan unas notas, alguna de nuestras ejecutivas se comunicará para poderles hacer una cita y poder ir de la mano en este proceso. Adicionalmente, vuelvo a repetir, el contacto oficial son nuestras redes sociales, que nuevamente estoy poniendo aquí. En Facebook nos pueden encontrar como Facturación Electrónica SW. En LinkedIn como Smarter Web, y en YouTube tenemos un canal que es Su Facturación, ¿sí? Y bueno, en el siguiente slide, más medios de contacto. Creo que es muy importante estar comunicados. En la parte inferior lo van a ver. Están nuestros teléfonos disponibles para que nos puedan llamar. Si tienen preguntas muy concretas, nuestro correo de soporte es soporte@sw.com.mx. Isaac dice que si habrá algún servicio para aceptar o rechazar la cancelación de un CFDI por web service. Sí, esto que les comentamos ahorita es lo mínimo que existirá en nuestros servicios. Es decir, estos 4 servicios, estos 3 servicios que requieren la autenticación del PAC, como mínimo van a existir. Eso ténganlo por seguro. Sin embargo, lo que nos hace falta es cómo facilitarles a ustedes con servicios adicionales para facilitar este proceso, ¿no? Porque si bien para cancelar una factura tienes que consultar 3, 4 veces un servicio o varias veces unos servicios, pues nosotros lo queremos hacer lo más fácil posible y lo más transparente. Juan Zamora pregunta, para el caso del nuevo proceso, cuando emitimos
a cancelar y nos regresa un 201, habrá que validar adicionalmente los nodos adicionales del estatus del CFDI. Es correcto, porque el acuse que siempre nos regresa el SAT no va a indicar que esa factura realmente esté cancelada, porque puede ser que esa factura se encuentre en cancelable con aceptación. Entonces entra en el nuevo proceso de cancelación, por lo que esa factura puede seguir vigente y con un estatus de en proceso de cancelación. Ángel Cantú, muchas gracias por tus comentarios. Nos comparte que él está tranquilo porque sabe que en Smarter Web haremos un trabajo excepcional como siempre, asumiendo que habrá que consultar estatus de CFDIs, padre e hijo, pago electrónico antes de proceder a ejecutar una cancelación formal, mandarle estado pendiente y del lado del receptor las mismas notificaciones cuando te cancelen algo. Tenemos más preguntas. Todas tienen que ver con cuándo está disponible, cómo será el web service. Nuevamente, 15 días más tienen noticias de la segunda parte de este evento. Y bueno, Gustavo Mendoza dice, a ver si es correcto el resumen que está haciendo. Entonces dice, a ver, si tuviera que resumir o traducir la cancelación como en 4 puntos, vamos a ver si está en lo correcto, Gustavo. Punto 1 es consultar el estatus del documento, solicitar la cancelación, aceptación o rechazo de solicitudes, consultar el estatus del documento. Por cada punto se consumiría un timbre, transacción o qué servicios tendrán costos. Ya comentamos que estamos en definición. Hermes. Sí, la consulta del estatus del documento no es de manera pública, es un servicio público por el SAT, no requieren a un PAC para consumirlo. Los que todavía no definimos el costo o qué costo tendrá, serán los otros servicios que sí requieren la autenticación del PAC, que son la aceptación o rechazo, la consulta de solicitudes pendientes y la consulta de CFDIs relacionados. Si un receptor no acepta la cancelación, ¿ahí termina el proceso en una no aceptación? Si un receptor no acepta la cancelación, entra en el estatus de cancelado con plazo vencido. Porque como dicta el SAT, si pasan 72 horas y no hay respuesta de aceptación o rechazo por parte del receptor, pues esa factura automáticamente el SAT la considera como que se acepta la cancelación, nada más que le cambia el estatus a cancelable por plazo vencido. Tengo una factura, le está dando el número 10, con complemento de pago 10, o sea, factura con su complemento de pago. Tiene error y debo reemplazarla. Estoy entendiendo la factura. Al no poder cancelar el pago, no podré cancelar la factura 10 y no podré reemplazarla. Me parece que hay una situación no cubierta. Ok, en este caso se tendría que hacer, aquí lo que no puedes cancelar inicialmente es el CFDI de ingreso. En este caso tendría, porque ya tiene un documento relacionado, en este caso el REP. En este caso se tendría que emitir un CFDI de egreso para anular esa cantidad del CFDI de ingreso internamente. Posteriormente, tú vas a emitir un nuevo CFDI de ingreso correcto, vamos, ya con información correcta, y vas a proceder a cancelar el REP, pero lo vas a sustituir por uno nuevo, ¿ok? En el cual vas a incluir la información, vas a relacionar el nuevo CFDI de ingreso. Ok, Erika hace una observación. La pregunta no es qué pasa si se exceden las 72 horas. La pregunta es cuál es el escenario en el que el receptor explícitamente niega o no autoriza la cancelación de la factura. Ok, en este caso, bueno, la factura se supone que estaba en un proceso, ¿no? Entonces sale de ese proceso y este CFDI sigue vigente.
José Ángel dice, oye, pero no puedes cancelar la factura con una nota de crédito cuando ya tienes saldada la misma con un pago. En este caso, bueno, vamos a anular el saldo, lo vamos a ver como anulación, no como cancelación. Vamos a anular el saldo del primer CFDI de ingreso y posteriormente se va a emitir uno nuevo, sustituyéndolo con la información correcta. ¿Ok? Y bueno, para el primero vamos a tener un CFDI de ingreso, ahí anulamos el saldo. Posteriormente, el REP que se haya emitido, lo vamos a cancelar y lo vamos a sustituir por uno nuevo y vamos a relacionar el nuevo CFDI de ingreso. ¿Qué pasa si el emisor no puede esperar a que acepte el receptor? No pudo cancelar dentro de las 72 horas y le urge cancelar dentro de las 72 horas que tiene el receptor para aceptar. Bueno, en este caso tendríamos que esperar este lapso de tiempo porque es por regla, viene aquí ya en la regla, no es cosa pues que nosotros estemos implementando esa hora. Entonces tendríamos que esperarnos a que pase ese lapso, ya si el cliente no la acepta o no checa esta solicitud, pues entonces ya va a proceder a una cancelación por plazo, ¿no? ¿Cuál será el proceso de cancelación de facturas emitidas anteriormente al nuevo proceso de cancelación? Pues realmente no hay una regla que lo dicte, pero lo más seguro es que entre a partir del 1 de septiembre. Si tú quieres cancelar una factura y cumple con las reglas, pues tendría que pasar por el nuevo proceso de cancelación. Quiero hacer ya aquí una pausa, bueno, pues para agradecerle su tiempo y para cerrar, le cedo la palabra a José Luis Navarro para cerrar este evento. Pues de nuevo, muchas gracias por su asistencia. Como saben, en SW estamos muy comprometidos con ustedes, con que Hermes tenga la encomienda de que los servicios sean muy, muy básicos, que los hagan implementar de forma muy sencilla. Y pues muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.